Hola, ¿cómo están? Yo soy Abril Treviño Villaverde y con mi grupo vamos a presentar la película Manchester by the Sea. Las integrantes son Melanie Villanueva y Martina Torres. La película Manchester by the Sea es una película presentada en 2016, producida por Amazon Studios, entre otras más. El elenco protagónico es Casey Affleck como Lee Chandler, Michael Williams como Randy, Kyle Chandler como Joe Chandler y Lucas Hedges como Patrick Chandler. La historia gira en torno a Lee Chandler, un hombre con un pasado traumático que vive solo y trabaja de conserje en Quincy. La historia da un giro cuando muere el hermano de Lee y es nombrado como tutor de su sobrino Patrick, lo cual se ve obligado a regresar a su ciudad de origen, donde creció, donde tuvo sus hijos, su esposa, y sucedió su tragedia personal, lo cual lo obliga a lidiar con el dolor del pasado mientras debe cuidar a Patrick. La película explora temas como la culpa, la pérdida y la posibilidad de redención. Ahora voy a pasar a detallar la historia clínica de Lee Chandler. Los profesionales son las psicólogas tratantes. El apellido y el nombre del paciente es Lee Chandler, estado civil soltero, localidad Boston, su edad es 40 años y el motivo de consulta es una evaluación requerida por el magistrado para determinar la condición de salud mental del paciente y sugerencias del tratamiento. Bueno, por otro lado, los antecedentes personales, el padecimiento actual. El paciente evidencia una expresión afectiva plana y una aparente desconexión emocional. Se observa una marcada disminución del interés y placer en actividades cotidianas, además de una ausencia general de la motivación. Asimismo, experimenta sentimientos de culpa excesiva, principalmente relacionados con un incidente traumático del pasado, lo cual contribuye al deterioro de su bienestar emocional. El diagnóstico presuntivo, según el DSM-4, es estrés postraumático, no realizó tratamientos anteriores y no ingiere medicación. Las indicaciones terapéuticas es un programa de tratamiento de psicoterapia con un mínimo de 53 sesiones con una frecuencia semanal. El abordaje puede ser tanto individual como grupal. Bueno, ahora yo voy a proseguir hablando de la semiología. Al momento de la evaluación, Lee Chandler, un hombre de mediana edad, se encuentra con una apariencia desalineada y una higiene personal deficiente, lo que denota baja energía y motivación. Su vestimenta es sencilla y no parece prestar mucha atención a su aspecto físico, lo cual sugiere una falta de interés en la propia presentación. Su postura es encorvada, indicando cansancio y apatía, y su expresión facial es marcadamente apática. Suele evitar el contacto visual prolongado cuando se relaciona con las personas de su entorno y presenta una voz monótona con un ritmo de habla lento y sin inflexiones emocionales significativas. El paciente Lee Chandler se encuentra en un juicio de realidad conservando, reconociendo que algo no está del todo bien en su vida, pero aún así minimizando la gravedad de su condición. Manifiesta una falta de insight y las implicancias en su funcionalidad diaria. Aunque percibe las dificultades que enfrenta, parece resignado a la situación, lo cual dificulta buscar ayuda de forma proactiva. Lee Chandler se encuentra orientado en tiempo y espacio, no presentan ninguna desorientación significativa en esta área. En la esfera de la afectividad, que predomina el sentir y la respuesta emocional del paciente, predomina un estado de ánimo depresivo, con sentimientos de tristeza, desesperanza y vacío que son frecuentes en él. El paciente presenta anonia, es decir, una incapacidad para experimentar placer o alegría en actividades en que antes eran significativas. Por otro lado, en la esfera cognitiva, que se refiere a la forma de interpretar y percibir las situaciones, se evidencia dificultades para mantener la atención y la concentración, además de pensamientos de culpa y autorreproche persistentes. Por último, en la esfera volitiva, se denota una falta de iniciativa y motivación. Hay una apatía evidente que afecta tanto sus actividades laborales como las personales. Esta disminución de la voluntad se traduce en una falta de interés por emprender proyectos. Bueno, ahora vamos a realizar una articulación conceptual conjunto con los conceptos de la cátedra, analizando justamente a Lee Chandler. Vamos a articular el concepto de crisis, comprendiendo las crisis como momentos de transición que llevan a decisiones significativas y pueden transformar profundamente la vida de una persona. En el caso de Lee Chandler, quien enfrenta una serie de eventos traumáticos, observamos dos tipos de crisis que alteran el equilibrio emocional. Primero, atraviesa una crisis situacional con la muerte de su hermano Joe, un suceso que, aunque era esperado hasta cierto punto, debido a la enfermedad que sufría Joe, desencadena en Lee un duelo significativo. Sin embargo, es la crisis accidental cuando pierde a sus 3 hijas en un incendio, lo que lo sumerge en una angustia extrema. Este evento es un golpe emocional que deja a Lee devastado y hundido en el dolor, un suceso imprevisible que marca su vida y lo enfrenta a una transición emocional profunda. Este dolor acumulado se manifiesta en lo que podemos denominar brotes emocionales, episodios de ira y frustración que hacen perder el control, aunque sea momentáneamente. Durante estos brotes, Lee descarga sus sentimientos reprimidos de manera súbita y violenta, como se puede observar en las peleas en los bares. Estos estallidos reflejan cómo la culpa, el dolor y la soledad que carga lo superan en ciertos momentos, aunque tras estos episodios él vuelve a replegarse en sí mismo, manteniendo su sufrimiento en silencio. La tragedia que vive Lee también se marca en lo que Jasper describe como proceso psíquico, un tipo de transformación irreversible de la personalidad causada por una ruptura biográfica que altera de manera duradera la vida de una persona. Lee experimenta esta clase de proceso tras la muerte de sus hijas, su personalidad sufre un cambio irreversible, su psiquis se ve afectada de forma tan profunda que no logra una recuperación completa. El dolor y la culpa permanecen como una parte esencial de su identidad.
Esta transformación emocional es irreversible y su personalidad primordial, es decir, la que tenía antes, ya no existe. En su lugar queda una versión de sí misma marcada para siempre por el sufrimiento. Aunque no hay un diagnóstico formal en su historia, el comportamiento de Lee revela síntomas de trastornos emocionales graves, como el trastorno del estrés postraumático con un duelo patológico. Su aislamiento, sus flashbacks y su sentimiento persistente de culpa reflejan signos del estrés postraumático, mientras que la falta de interés en la vida y una tristeza persistente muestran un duelo patológico. Estos trastornos afectan cada aspecto de su vida diaria, revelando la gravedad del impacto emocional que tuvo esta tragedia en su psiquis. La transformación de Lee no es un desarrollo de su personalidad gradual, sino una ruptura abrupta que lo alejan de sus características previas. Esta transformación emocional se parece más a un proceso psíquico irreversible que a un desarrollo natural o gradual, mostrando cómo la tragedia rompe con la vida tal y como era antes para él. Por lo mismo, lo que experimenta no es una fase transitoria, como un estado emocional pasajero, sino más bien su dolor y su culpa son duraderos, y por ende no hay signos de remisión de su sufrimiento. Tras la tragedia también es evidente un déficit emocional, es decir, que hay una falta de iniciativa, afectividad apagada, un desinterés general por la vida, que reflejan un estado emocional deteriorado. Está emocionalmente adormecido, carece de motivación, no es capaz de encontrar placer en ninguna actividad. Este déficit afecta su esfera volitiva, revelando cómo la tragedia ha impactado de manera negativa su capacidad para relacionarse con el mundo. Sin embargo, a pesar de esta afección emocional, su función cognitiva se mantiene intacta, no hay signos de deterioro cognitivo como los que se puede ver en una demencia o en otros casos de pérdidas gradual de la capacidad mental. Lee conserva su capacidad cognitiva, por ende puede tomar decisiones y pensar con claridad, pero esto ocurre en un contexto donde su vida y su personalidad han sido marcadas profundamente por el dolor. Esta combinación de conceptos ayuda a entender cómo la tragedia transformó drásticamente la vida de Lee, dejando huellas emocionales profundas y permanentes en su identidad. En relación al diagnóstico estructural, podemos definir que Chandler posee un trastorno del estrés postraumático con un duelo patológico. Lee posee una estructura predominantemente neurótica, la cual está regida por el mecanismo de represión, que organiza el aparato psíquico dividiéndolo entre lo consciente y el inconsciente. En este sentido, la represión es un aspecto fundante de la neurosis y se manifiesta en la formación de síntomas neuróticos, que Freud describe como la formación de compromiso entre el deseo y la defensa. Dichos síntomas constituyen una defensa contra la angustia. La angustia va a ser el síntoma patognomónico de la neurosis, ya que es el síntoma que vamos a encontrar con mayor preponderancia, es decir, con mayor frecuencia en el aparato psíquico, comprendiendo la angustia como un afecto libremente flotante que no logró prenderse a ninguna representación. Sin embargo, en el caso de Chandler, no encontramos la angustia predominante. En lugar de ello, lo que predomina es una tristeza persistente vinculada a un objeto en concreto, es decir, la pérdida de sus hijas en un trágico accidente. Marcamos esta diferenciación comprendiendo que en el caso de la tristeza, a diferencia de la angustia, el sujeto puede enlazar el afecto con el objeto, como se da en el caso de Lee, en donde la tristeza está enlazada con el objeto, que el objeto en este caso es la pérdida de sus hijas y por ende de su familia, ¿no? Lo que nos lleva luego a considerar un duelo patológico más que una angustia. Siguiendo esta teoría y desde lo planteado en la teoría freudiana de duelo y melancolía de 1917, y las definiciones de trabajo de duelo de Laplanche y Pontalis, Freud distingue entre el duelo normal, el duelo patológico y la melancolía. En el duelo normal, el sujeto experimenta una tristeza intensa y prolongada, pero con el tiempo esta tristeza se va elaborando y el sujeto se va reponiendo ante esta pérdida. Sin embargo, en el duelo patológico, como lo es en el caso de Lee, la tristeza no se resuelve adecuadamente y va afectando diversas áreas de la vida del sujeto de manera persistente durante un tiempo excesivo. Por otro lado, la melancolía es la tristeza que está ligada no a la pérdida del objeto real, sino a la pérdida del yo. Es decir, que el sujeto melancólico no solo experimenta una tristeza profunda, sino que llega a una autoidentificación con la pérdida, sintiéndose moralmente indigno, estéril y despreciable. Además, la melancolía se caracteriza por una una autodescalificación extrema y síntomas como el insomnio, la pérdida de apetito y la desconexión, y se dan todos estos síntomas como lo que mencionamos, el insomnio, la pérdida de apetito, y el sujeto pierde la capacidad de conectarse con el mundo y con su propio yo. En el caso de Lee, aunque muestra una culpa profunda y tristeza persistente, no llega a experimentar melancolía. A diferencia de un melancólico, Lee sigue teniendo sentido de sí mismo, aunque marcado por un sufrimiento persistente, y mantiene el contacto con la realidad, como se observa en sus esfuerzos por cuidar a su sobrino Patrick y seguir adelante a pesar de ese dolor que carga. En relación a su estructura neurótica, podríamos decir de que Chandler, al ser un neurótico, posee conservación del juicio de realidad, ya que no desmiente la misma, aunque ante este hecho traumático, cual fue el accidente, Lee tiende a reprimir ese hecho
por otro lado, también podemos decir que posee conciencia de enfermedad, la cual es egodistónica, y esto se ve reflejado a la hora de buscar pleitos en bares en los cuales predomina su pulsión de muerte, o cuando estuvo en la estación de policía luego de declarar e intentó suicidarse. Posee por ende sentimientos predominantes de remordimiento, culpa, rasgos depresivos, anomalías específicas en la actividad sexual, entre otras características. Por todo esto podríamos concluir que Lee Chandler posee una estructura neurótica que se manifiesta principalmente en el duelo patológico no resuelto, que está profundamente marcado por la tristeza y la culpa, pero que no llega a convertirse en una melancolía. En relación a diagnóstico metapsicológico, dicho diagnóstico corresponde al modo de funcionamiento psicodinámico de Freud. Se analiza desde los tres aspectos que integran la metapsicología, los cuales son el tópico, económico y el dinámico. Desde el punto de vista tópico se aborda la organización de la psiquis en diferentes instancias que interactúan entre sí. Freud propuso la existencia de tres instancias principales, las cuales son el ello, el yo y el superyo. El ello representa las pulsiones primarias, los deseos y las necesidades, mientras que el superyo abarca las normas morales, los ideales y la conciencia de la culpa. El yo, por su parte, actúa como mediador entre estas dos fuerzas, intentando adaptar los deseos del ello y las demandas de la realidad. En el caso de Chandler, su psiquis está marcada por una fuerte división entre estas instancias. Su yo está constantemente mediando entre las pulsiones destructivas del ello que lo empujan a la evasión del dolor y la exigencia del superyo que lo castiga con una profunda culpa por la muerte de sus hijas. Esta tensión se expresa en una constante lucha interna entre el deseo de escapar del sufrimiento y la moralidad que lo obliga a asumir la responsabilidad, aunque esto fue un accidente. En términos económicos, el concepto clave se refiere a cómo se distribuye y utiliza la energía psíquica. Freud utilizó la idea de libido para describir esta energía emocional. En el caso de Lee, la libido está bloqueada y no puede ser dirigida de manera constructiva. El dolor por la pérdida de sus hijas y la disolución de su familia ocupan toda la energía emocional, lo que le impide invertirla en otros aspectos de su vida, como la relación con su sobrino o la recuperación personal. Las pulsiones de vida que deberían ayudarlo a conectar con el mundo y avanzar son opacadas por las pulsiones de muerte, que lo arrastran hacia la desconexión y la autodestrucción. La energía que debería estar orientada a la superación de este sufrimiento se ve atrapada en un círculo vicioso de dolor no resuelto, que lo mantienen estancado en el pasado. Desde un enfoque dinámico, el análisis se centra en conflictos internos entre las distintas instancias de la mente y los mecanismos de defensa que utiliza para manejar estos conflictos. En el caso de Lee se puede observar un claro conflicto entre las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Su psiquis parece estar atrapada en una compulsión de repetición, un concepto freudiano que describe cómo en lugar de resolver el sufrimiento, las personas a menudo se quedan atrapadas en la repetición de experiencias dolorosas. Lee no parece estar buscando una satisfacción o placer, sino más bien la repetición constante de su tragedia, como si no pudiera escapar del sufrimiento que vivió. Este conflicto interno es reflejo de la incapacidad de su yo para mediar eficazmente entre los deseos y la realidad. El yo de Lee, que en la teoría psicoanalítica debería funcionar como mediador entre las pulsiones del ello y las demandas del superyo, está muy dañada. Aunque es consciente de su sufrimiento y de la culpa que lo queja, no tiene los recursos psíquicos necesarios para enfrentarlo adecuadamente. Este proceso de represión lo lleva a un patrón de desconexión emocional y a evitar enfrentarse abiertamente a su dolor. Lee se muestra emocionalmente adormecido o distante, lo que lo convierte en una figura que huye de sus sentimientos y se niega a afrontar la tragedia. Por lo tanto, la culpa juega un papel importante en la psicodinámica de Lee. En términos psicodinámicos, la culpa suele surgir cuando el superyo, la instancia moral y normativa de la mente, juzga que los deseos o las acciones son inaceptables o dañinas. En el caso de Lee, la culpa es un sentimiento abrumador, especialmente por sus creencias de que de alguna manera es responsable de la muerte de sus hijas. A pesar de que la tragedia no es su responsabilidad directa, el superyo de Lee, con una voz crítica, le genera la sensación de que no merece vivir, lo que refuerza su dolor y su sensación de ser indigno de cualquier tipo de felicidad o de redención. Finalmente, lo que respecta a la introyección pulsional y la frustración, Lee no ha aprendido a manejar la frustración emocional y de manera adecuada. La muerte de sus hijas y la pérdida de su familia son eventos sumamente dolorosos que no ha logrado procesar de forma sana. Esta incapacidad para manejar la frustración contribuye a un estado de sufrimiento crónico que se ve reflejado en su desconexión con los demás y su dificultad para avanzar en su vida emocional y relacional. En conclusión, el diagnóstico metapsicológico de Lee Chandler muestra una psiquis profundamente afectada por el trauma y el dolor no resuelto. Su mente está organizada de manera que se encuentra atrapada en un ciclo de sufrimiento, sin capacidad de transformar ese dolor en algo positivo. Las defensas que utiliza, como la desconexión emocional, la negación del sufrimiento, ya no son efectivas y solo lo mantienen estancado. Para poder sanar, Lee necesitaría trabajar en reconocer las defensas, aceptar el dolor, la frustración de manera más saludable y encontrar formas de dirigir su energía emocional hacia proyectos constructivos. Sin un cambio de estos procesos internos, continuará atrapado en el sufrimiento sin poder avanzar ni encontrar la paz. Bueno, yo voy a hablar un poco del manual diagnóstico y del análisis de los diferentes ejes con respecto al paciente Lee Chandler. En el eje 1 vamos a encontrar un trastorno de estrés postraumático, el cual va a ser el principal trastorno que va a presentar este paciente, ya que luego de que experimenta la muerte de sus dos hijas, va a presentar síntomas de intrusión, como recuerdos angustiosos, recurrentes y sueños con respecto a este evento traumático, y evitación persistente de estímulos que le pueden llevar a recordar
este trauma que vivió, ¿no? Así como también alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo que van a estar asociadas a este suceso, como un estado emocional negativo persistente con mucha culpa y mucha disminución del interés en las actividades significativas. Con respecto al eje 2, vamos a encontrar un trastorno depresivo persistente, o también conocido como distimia, ya que Lee presenta síntomas de depresión crónica desde el evento traumático, como ánimo deprimido, baja autoestima, pérdida del interés y aislamiento social, que persisten por más de 2 años. Aunque no va a cumplir con los criterios para ser diagnosticado con una depresión mayor o una melancolía, su afectación funcional es significativa y consistente con una depresión persistente. No presenta remisiones notables, lo que indica que es un trastorno estable a lo largo del tiempo. Este trastorno se va a vincular con su trastorno de estrés postraumático, exacerbando su dificultad para adaptarse tras la pérdida de sus 2 hijas y de su hermano. En el eje 3, el cual va a hacer referencia a enfermedades, trastornos médicos generales, no vamos a encontrar enfermedades que afecten al trastorno de estrés postraumático que Lee presenta. Con respecto al eje 4, sí vamos a encontrar ciertos eventos y circunstancias que van a afectar a este trastorno primario de estrés postraumático que sufre Lee por la muerte de sus hijas. Por ejemplo, uno de los principales problemas en el grupo primario de Lee fue el fallecimiento de su hermano Joe, ya que este evento lo obligó a regresar a la ciudad en donde se generó su trauma, ¿no? Asumir responsabilidades del cuidado de su sobrino y atender los asuntos pendientes relacionados con Joe. Tras la pérdida de sus hijas, Lee se va a vivir a Boston, lo cual implicó un cambio significativo en su vida, incluyendo la necesidad de adaptarse a un nuevo empleo y a una nueva vivienda. El trabajo de Lee en la ciudad de Boston va a afectar negativamente su calidad de vida, ya que cuenta con un salario insuficiente, enfrentando un nivel muy alto de estrés y con condiciones laborales muy desfavorables. A esto se le va a sumar la situación de su vivienda, ya que solo pudo acceder a una habitación más pequeña que su residencia anterior y sin ningún mobiliario, lo cual va a evidenciar una disminución en su calidad de vida. Con respecto al eje 5, en la escala de evaluación de la actividad global, vamos a ver que Lee se encuentra en una puntuación de 40. ¿Por qué? Porque va a experimentar una alteración importante en varias áreas, como por ejemplo el trabajo, las relaciones familiares, amistades y además ciertas alteraciones en el pensamiento y en el estado de ánimo. Bueno, con respecto a las indicaciones y las sugerencias, quienes suscriben recomiendan una terapia centrada en la reestructuración de pensamientos negativos y desarrollo de las habilidades de afrontamiento, ya que se observa en este cuadro clínico una falta de herramientas y de reconocimiento de las emociones, además de un tratamiento centrado en el duelo para trabajar la pérdida de su familia. También vamos a recomendar la consulta con un psiquiatra para evaluar la necesidad de psicofármacos y un equipo multidisciplinario para monitorear los avances del paciente o posibles riesgos en un futuro. Y por último, en el pronóstico, podremos agregar que a medida que Lee Chandler avance en su tratamiento, podría experimentar una evolución de su cuadro clínico, el cual partió desde una angustia muy grande, pero puede llegar a una posible aceptación de su trauma, ¿no? Si bien no podemos esperar una mejora completa en términos de que no sienta dolor por la pérdida de sus hijas, un buen trabajo terapéutico podría permitirle encontrar una nueva forma de vivir, aceptando su dolor y creando una relación sana y funcional con su sobrino, con sus amigos y con las personas que lo rodean. Este proceso de sanación para Lee no puede ser rápido ni fácil, pero con el apoyo adecuado, la probabilidad de una mejora sustancial es posible.